El centro político, supuestamente, es el punto intermedio que intersecta el eje de las izquierdas con el eje de la derecha en el espectro político desde la Revolución Francesa. Teóricamente, el centro es el lugar donde se encuentran los moderados que tratan de arbitrar las posiciones izquierdistas o derechistas en ese espectro. Sin embargo, el centro no deja de ser un lugar paramétrico que depende, en muchas ocasiones, de la situación histórica en la que las ideologías se encuentren. Lo que hoy es centro, en un momento dado podría haber sido izquierda o extrema izquierda, entre comillas, o derecha o extrema derecha, entre comillas. Ahora bien, más allá de un lugar paramétrico, ¿hay perfiles ideológicos que se puedan hoy calificar de centro o es una fantasmagoría? ¿Qué es el centro político? ¿Existe o no? Actualmente existen múltiples webs que realizan test políticos a personas para ubicarlos en el eje izquierda-derecha o en el subeje autoritario-libertario. No son los únicos ejes políticos que se proponen. En mi libro La política en 100 preguntas hablo de otros ejes. La cuestión es, ¿cómo se puede calificar hoy el centro político? ¿Y tiene sentido hablar de centro político? Gustavo Bueno, en el libro El mito de la izquierda, editado por Z en el año 2002 y reeditado por Pentalfa en el 2021, dice lo siguiente sobre el centro. La oposición izquierda-derecha tiene una referencia topográfica consabida, a la derecha topográfica del trono o del altar, a la izquierda del trono del altar. Pero la estructura lógica de la oposición se mantiene cuando la referencia topográfica se sustituye por una referencia política, religiosa o artística. La estructura lógica de la oposición entre la derecha y la izquierda es una estructura relacional del tipo trimembre. Solo tiene sentido respecto de un parámetro que suele ser interpretado topológicamente como un centro. La estructura trimembre de la oposición izquierda-derecha excluye la posibilidad de interpretar la oposición como una relación bimembre entre dos términos o procesos, cada uno de los cuales tuviese una definición absoluta, aun cuando luego pudiera ser relacionada por su oposición a otra. El centro, en ese sentido, es una posición paramétrica, como indicado, entre la izquierda y la derecha. No significa que sea una tercera posición, aunque de facto pueda serlo, porque el término tercera posición sirve para hablar de otro tipo de fenómenos ideológicos y políticos muy concretos que se dieron en el siglo XX y que hoy día son residuales en el siglo XXI, pero que trataremos en la serie de vídeos sobre la derecha y particularmente sobre las derechas no alineadas internas a un Estado. Ya en ese vídeo explicaremos lo que quiere decir esta terminología en el sentido que Gustavo Bueno presenta en el mito de la derecha. Por de pronto, lo que quiero decir, y que es para insistir en ello, es que el centro político, su posición, depende en cada momento histórico de aquellos parámetros que en una democracia parlamentaria estén a la izquierda o estén a la derecha. Por tanto, lo que hoy es centro, en otro momento no lo será. Podrá ser de derecha, podrá ser izquierda y viceversa. Lo que hoy es derecha, lo que hoy es izquierda, en un momento dado podrá ser una posición centrista, que algunos malinterpretan como moderada, o que arbitra entre las otras dos posiciones. Continúa Gustavo Bueno. El centro, en la oposición derecha-izquierda, suele ser interpretado no solo en un sentido neutral o paramétrico, sino también como un centro o línea recta privilegiado, en cuanto intermedio entre los opuestos, o bien como un punto previo a la oposición, en todo caso equidistante de los opuestos, y aún expresivo del recto camino, en Mesotes de los aristotélicos como término medio entre los extremos. Cuando se habla de la izquierda o de la derecha hegeliana, se presupone que hay que situar a Hegel en el centro, es decir, en una línea central previa a la distinción e incluso privilegiada en cuanto a la capacidad expresiva del propio pensamiento de Hegel. La línea central será ahora fácilmente interpretada no sólo como una línea privilegiada desde el punto de vista del conocimiento, sino también desde el punto de vista de la realidad práctica, como la dirección recta de la que o bien se desvían las corrientes de derecha o bien se desvían las corrientes de izquierdas. Tal es la interpretación política que Lenin dio a la izquierda y a la derecha política respecto de la línea central y recta interpretada por el bolchevismo, o bien como la línea en la que han de acabar por confluir, en virtud de la prudencia política, que tendrá el término medio, las corrientes de izquierdas y de derecha política. Tal es la interpretación que suelen dar de la izquierda y de la derecha los demócratas del centro. Si vamos a sistemas políticos que no son democrático-parlamentarios partitocráticos, como los occidentales capitalistas que conocemos, y vamos por ejemplo a estudiar el caso de la Unión Soviética, se podría decir que Stalin trató de representar en un momento dado el centro o punto intermedio o virtuoso o que arbitre las posiciones izquierdistas o derechistas. Por ejemplo, mientras que las posiciones izquierdistas podrían ser defendidas por personalidades como Trotsky, que defendía la revolución permanente en vez del socialismo en un solo país, y por tanto una industrialización acelerada, la posición derechista la podría ejercer Bukharin,
que defendía una industrialización más pausada y una prolongación de la NEP. En el caso, por ejemplo, de la República Popular China, donde el centro es esa NEP bujarinista que ha aplicado en su día Deng Xiaoping y que continúa Xi Jinping hasta ahora, la rama izquierdista, en un momento dado, podría ser la rama más próxima al maoísmo de la Revolución Cultural, mientras que una rama derechista podrían ser ciertos sectores del Partido Comunista Chino que defenderían una suerte de mayor liberalización del sector público chino, de los mercados chinos, y al mismo tiempo incluso un multipartidismo no existente en China. Es decir, la posición derechista podría estar presente en algunos grupos que se manifestaron en 1989 en la plaza de Tiananmen, aunque también había grupos izquierdistas en aquel momento, no en el sentido de la revolución cultural. Continúa Gustavo Bueno. La oposición ternaria derecha-centro-izquierda adquiere una estructura holomérica o fractal, porque la parte derecha, a su vez, podrá subdividirse, sin por ello acercarse a la izquierda, en una extrema derecha y en una derecha moderada. Y otro tanto ocurrirá con la izquierda, que se dividirá en una extrema izquierda y en una izquierda moderada, que tampoco se aproximará a la derecha moderada. Y así sucesivamente. Por tanto, los conceptos de centro-derecha o de centro-izquierda, en el sentido de la línea continua, desaparecen. Para que esta reiteración de la terna originaria se produzca, habrá que conservar el mismo parámetro originario y habrá que introducir otros dos diferentes, uno para la parte derecha y otro para la parte izquierda, y así sucesivamente. De donde se deduce que, mientras que en la interpretación privilegiada, entre comillas, el centro puede entenderse como el lugar de encuentro, de aproximación o de confluencia en el cual se acortan las distancias entre la derecha moderada y la izquierda moderada, el centro derecha o el centro izquierda, en cambio, en la interpretación paramétrica, la reproducción o reiteración de la oposición derecha-izquierda en las alas o flancos primitivos no acorta las distancias entre la derecha moderada y la izquierda moderada, distancia que se mantiene invariable. El centro derecha y el centro izquierda desaparecen o toman otro sentido. De otro modo, en la interpretación paramétrica, la derecha moderada no equivale sin más a una suerte de aproximación o convergencia con la izquierda moderada, y si esto ocurre es porque el centro no se interpreta paramétricamente. Ahora no podremos hablar de confluencias o convergencias, cuanto de mantenimiento de las divergencias sin perjuicio de la multiplicación de las oposiciones de derecha y de izquierda. Y concluye Bueno. La oscuridad de los conceptos de terceras vías, entre la izquierda y la derecha, o entre corrientes de izquierdas, por ejemplo, la que en su día representaron Tony Blair y Anthony Giddens, que ya hablé de ella en el vídeo sobre la socialdemocracia, deriva de la ambigüedad que sus promotores mantienen ante el concepto de centro. Estas relaciones de derecha e izquierda cambiarán de signo si dejamos de lado el parámetro originario y tomamos otros parámetros. En todo caso, en las democracias partitocráticas capitalistas avanzadas, los que existan partidos que se llamen a sí mismos de centro, bien sea centro-izquierda, o centro-derecha, o centro-reformista, o algún otro tipo de definición, no dejan de ser una prueba más de cómo, en estas democracias capitalistas, la izquierda y la derecha acaban convergiendo y estos partidos de centro son una suerte de bisagra parlamentaria que sirve para que se formen gobiernos de uno u otro signo. Es el caso de Ciudadanos en España, aunque hay muchos otros. Sin embargo, ese punto de confluencia en algún momento puede romperse y pueden darse puntos de divergencia, aunque luego se reconduzcan gracias a los propios mecanismos parlamentarios democráticos. Y por ello, en este párrafo, Bueno es concluyente, es tajante. Las líneas por las que se mueven la derecha y la izquierda, aunque convergen una y otra vez en un punto, al cruzarse volverán a separarse, y aun cuando estén convergiendo en el mismo punto, lo estarán haciendo siguiendo direcciones opuestas. Por tanto, la evolución posterior que tengan esas direcciones opuestas que antes han convergido entre izquierda y derecha podrán depender en muchas cuestiones y en muchos casos de la evolución que ese mismo sistema político tenga. Y por tanto, el centro político que hace de bisagra entre la parte más izquierdista y más derechista del Parlamento capitalista burgués será un mecanismo necesario, aunque en algunos casos nunca gobierne, que permita simplemente redireccionar la orientación de la izquierda y de la derecha, o mejor dicho, de las izquierdas y de la derecha. Por tanto, ¿qué es el centro? Ideológicamente no es nada, es simplemente una posición paramétrica que en democracia sirve para ecualizar tanto a los unos como a los otros unos. Bien, este vídeo es tremendamente corto, pero era necesario hablar de ello para poder seguir con la explicación coherente que en esta lista de reproducción estamos haciendo sobre las izquierdas, aunque este vídeo también podría incluirse en la lista de las derechas. Por mi parte no tengo nada más que despedirme, no sin antes agradecer a todos los seguidores del canal
su seguimiento, gracias a todos por el apoyo, también a los que ven los vídeos y por supuesto gracias a los patrocinadores griegos, romanos e hispanos que hacen que este canal sea posible, porque este canal es también suyo. Sin más, y dejando claro que queda todavía un vídeo pendiente de esta lista de reproducción, que es la de una hipotética y posible séptima generación de las izquierdas políticamente definidas, me despido de todos. Sin más, un saludo y hasta la próxima.